Bueno, la siguiente expositora es la doctora Orihuela. Eh, Presento a la doctora Orihuela, médico fundadora y directora médica del Centro de Fertilidad y Reproducción Asistida, CEFRA, jefe del Servicio de Ginecología Especializada del Hospital Nacional Edgardo Revalliati Martín, pre y posgrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, posgrado en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza por Universidad Peruana Cayetano Heredia, especialista en fertilidad con entrenamiento por PLASIR en Clínica Las Condes, miembro titular de la Sociedad Peruana de Fertilidad, miembro de la Sociedad Peruana de Ginecología Obstetricia, así como también de la Sociedad Peruana de Endoscopía y Ginecología, miembro de la Red Latinoamericana de Fertilidad, Red Lara, miembro de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, ESHRE, miembro de la Sociedad Americana de Reproducción Asistida, ASMR, y aparte de múltiples publicaciones, mi mamá. Que adelante. Buenas tardes a todos los presentes y a los que nos acompañan en forma virtual. Esta es la última sesión, pero hemos querido compartir con ustedes nuestras experiencias que hemos tenido tanto en capa IBM como en maduración in vitro. A través de todo el día ya hemos tenido bien claros los conceptos de qué es una maduración in vitro o un capa IBM. En realidad tiene por objeto los dos procedimientos, tienen por objeto obtener óvulos maduros metafase 2 después de hacer un cultivo en el laboratorio y a partir de complejos cúmulos ovocitos inmaduros. Eso que quede claro. Se obtienen de complejos cúmulos ovocitos inmaduros o, digamos, en vez de ovocitos inmaduros, vesículas germinales. O sea, es un complejo. Estos complejos son aspirados de folículos pequeños. Generalmente, para un IBM pueden llegar a ser de 10, 9, 11 milímetros, pero lo ideal para el capa IBM es que sean lo más pequeño posibles, entre 2 y 9 milímetros. Las pacientes pueden recibir o no estimulación ovárica, como ya ha presentado el doctor Ho en su última ponencia, y incluso ha presentado tasas de éxito con capa IBM del 38.3%. O sea que los progresos del IBM son notorios, ¿no? Tenemos tasas de embarazo que cada vez van mejorando. El capa IBM se diferencia de la maduración in vitro por ser un IBM bifásico. Hay un cultivo previo. Hay un cultivo previo a la maduración realmente para la maduración nuclear. Este cultivo previo, que ustedes lo ven acá, de 24 horas, es para que se extienda la relación entre las células del cúmulus y la vesícula germinal y haya una maduración citoplasmática y nuclear sincrónica, pudiendo obtener de esta manera mejores blastocistos y mejorar las competencias de los ovocitos. Y eso lo hemos visto con las tasas de embarazo que mejoran cuando se compara el IBM solo, uy Dios mío, con el capa IBM. Esta imagen se ha presentado ya varias veces. La he modificado acá para demostrar esto y tomen en cuenta porque de repente viene en el examen. Siguiente. Bueno, el IBM, bueno, esto ya lo hemos visto, se ha desordenado un poquito.
Estas prácticas de maduración in vitro ya se realizan desde el año 1940, como lo dijo el doctor Johann Smith en la mañana, en animales. Y las primeras prácticas de fertilización in vitro, que las hizo Edwards, fue utilizando óvulos maduros de maduración in vitro, ¿no? Y lograron el primer recién nacido vivo en 1991. Y hubo como una explosión, porque en 1991 teníamos el gran problema del síndrome de hiperestimulación ovárica en las pacientes con alta reserva ovárica. Entonces hubo bastante interés. Sin embargo, después aparecen los esquemas con antagonistas, los trigger con los agonistas y las transferencias diferidas, con lo que se controla, gracias a Dios, este síndrome de hiperestimulación que pone en riesgo la vida de las pacientes. En el 2021 deja de ser un método experimental. Sin embargo, la acogida que tiene el IBM, la maduración in vitro a nivel mundial en las clínicas, no ha sido muy grande, y básicamente porque hay retos para la implementación. Uno de los retos es la selección de pacientes. Debemos seleccionar bien nuestras pacientes. Debemos seleccionar la principal indicación del IBM son las pacientes, como ya todos saben, de síndrome ovario poliquístico u ovarios de morfología poliquística, pero los mejores resultados se obtienen con antimulerianas entre 5 y 10. Aceptables 3.25. Pero hay una leve disminución de la eficacia, pero hay una mayor seguridad. Y lógicamente acá también se abre la puerta para las pacientes de preservación de fertilidad, en pacientes oncológicas o en pacientes que no desean recibir cargas hormonales. El otro punto delicado es la aspiración folicular, que requiere de un entrenamiento, ¿no? Saber acostumbrarnos a poder aspirar folículos tan pequeños como de 2 a 10 milímetros y no diluir mucho el medio, no hacer lavado, porque si no se activa la maduración nuclear, la meiosis, y no va a haber sincronía con la maduración citoplasmática. Y luego, implementar el método de laboratorio. También ese es otro problema, porque vamos a tener que ir varias veces los biólogos al laboratorio. Va a haber organización de varios tiempos de flujo en el laboratorio. Primero, el cultivo del kappa IBM de 24 horas, luego cambiarlo al cultivo del IBM de 30 horas, finalmente vitrificar o hacer el ICSI. Hay una mayor responsabilidad a nivel del laboratorio cuando no se realizan las estimulaciones o se hacen mínimas estimulaciones, porque ya la responsabilidad recae más en el laboratorio. Y luchar contra el escepticismo por parte de los embriólogos cuando se sienten decepcionados, cuando tienen menores tasas de maduración o menores tasas de blastulación. En realidad, actualmente, si se hacen bien las cosas, las tasas de maduración son bastante altas, del 70%, y ahora con kappa IBM casi el 90%, como vamos a ver más adelante. Bueno, en CEFRA siempre hemos estado interesados en investigar y brindar nuevas tecnologías que estén al alcance de nuestras pacientes. Y bueno, teníamos a 2 biólogos muy interesados en la maduración in vitro. Ahora está Sergio. El anterior era Ricardo Pela, que nos acompañó durante muchos años. Bueno, viendo los beneficios de la maduración in vitro, que tiene estimulación ovárica mínima, reducción de efectos secundarios de las hormonas, un método más amigable, menos controles, con un costo del 30 al 50% más económico, y eso es muy importante en un país como el nuestro, donde los tratamientos de fertilidad no son cubiertos por el sistema de salud. Nos animamos a iniciar y a implementar la maduración in vitro en CEFRA en el 2015. Con esta propaganda iniciamos nueva técnica de maduración in vitro de ovocitos. En la web pusimos esto e iniciamos, confiados lógicamente en todo esto, y esto se ha vuelto a definir en el febrero del 2004 en el Journal Club de l'Esre, que ha reconocido
las ventajas que tiene la maduración in vitro. Bueno, finalmente, ¿qué hicimos? Decidimos iniciar un protocolo de estudio, un piloto de 30 pacientes en forma gratuita. Y la inclusión de estas pacientes exigía que sean pacientes menores de 35 años con diagnóstico de síndrome ovario poliquístico de acuerdo a los criterios de Rotterdam, o que sean pacientes con morfología de ovarios poliquísticos, con un índice de masa corporal menor de 30, y evitar el factor masculino severo, factores uterinos que pudieran influir en las tasas de embarazo. ¿Y qué sucedió? Cuando tuvimos 21 pacientes, que fue desde, se ha borrado ahí, bueno, desde octubre del 2015 a enero del 2017, tuvimos 21 pacientes a las cuales se les hizo 24 procedimientos. Ahí está, 24 procedimientos. Y mejor, 24 procedimientos. Oye, está peor. Ya no funciona. Entonces, se le hizo 24 pacientes y como ustedes ven, las 24 pacientes, bueno, tienen ahí la edad menor de 35, el índice de masa corporal menor de 25, todo lo que se exigió. Las pacientes empezaban la estimulación en el tercer día de su menstruación con 150 a 225 unidades de gonadotropinas menopáusicas y se aspiraban a las 42 horas de la última ampolla de gonadotropina. El perfil basal fue el que ven, FSH6, LH el doble, el estradiol bajo, porque generalmente las pacientes habían usado anticonceptivo el mes anterior. ¿Y qué observamos? Nuestro porcentaje de maduración de ovocitos fue alto, del 70%. El porcentaje de ovocitos fertilizados, casi el 90%. Y el porcentaje de blastocistos por ovocito fertilizado, 37%. Este trabajo resultó de una observación que se hizo de que cuando existía una dominancia folicular, los resultados había un impacto negativo, no en la tasa de fertilización, pero sí en la tasa de blastulación. Esto es cuando existía el folículo dominante, ¿no? Ahí vemos que la tasa de blastulación es menor que cuando no existe ese folículo dominante. Entonces debemos evitar la existencia de esos folículos dominantes. Aparentemente la interpretación es que si hay un folículo dominante, de repente se produce la sincronía de la maduración nuclear y citoplasmática. Lo siguiente, los embarazos clínicos que obtuvimos con maduración in vitro es esto, no con capa IBM. La tasa de embarazo fue alta, embarazo clínico, 61%, prácticamente 62%, pero la tasa de recién nacido fue del 33%. Bueno, al final logramos tener 33 casos. Ahí ya no fue más el protocolo de estudio y tuvimos aproximadamente unos 10 complejos cúmulos o óvulos por paciente, 29 transferencias de blastocistos. Cuando yo pongo acá 53 procedimientos entre 2015 y 2019, incluye una variedad de pacientes a las cuales se le hizo maduración in vitro, pero por otras razones, dentro de las cuales están pacientes con oncológicas, maduraciones ex vivo, una paciente con cáncer ovario, endometriosis, pero no es objeto en este momento de presentarlo. El primer embarazo que se dio de maduración in vitro fue en septiembre del 2016. Así apareció en los portales, en las propagandas. Luego, justo en el 2015 estábamos entusiasmados, entonces presentamos estos trabajos de investigación a Fondesit, que es un programa de financiamiento de trabajos de investigación.
y era maduración in vitro de ovocitos como tratamiento alternativo para pacientes con estrés oxidativo ovárico. Se presentaron 300 propuestas de proyecto, fueron aprobadas 90, 85 les dieron para las universidades e institutos y solo 5 para empresas particulares. Una de ellas fue la nuestra y nos dieron la resolución en diciembre del 2015. Los trabajos se llevaron a cabo entre el 2015 y 2019. Y como si fuera poco, justo hubo una directiva que permitía que las MIPES de las empresas pequeñas sean beneficiadas con los beneficios tributarios, de los cuales también fuimos objeto de beneficio. Bueno, resultados de estas investigaciones son estas 2 investigaciones. El balance oxidativo del fluido folicular en pacientes de edad avanzada, y el otro trabajo evaluó el impacto que tiene el fluido folicular de las pacientes de edad avanzada y de endometriosis en la maduración in vitro de ovocitos de ratón. En el primer trabajo de las pacientes de edad avanzada se determinó indicadores de estrés oxidativo y se vio, y el control eran mujeres donantes. ¿Cómo obteníamos este fluido folicular? Del primer folículo que aspirábamos, ese fluido se obtenía, que se supone que era un fluido que no está contaminado con sangre ni tampoco con medio de lavado. Entonces se concentraba y en contribución con el Instituto de Nutrición de Cayetano Heredia y el Laboratorio de Reproducción y Preservación de Fertilidad de Cayetano y CEFRA, hicimos el trabajo, pero se encontró un imbalance oxidativo en el fluido folicular, pero no se llegó a demostrar impacto sobre los ovocitos y la maduración. En cambio, en el segundo trabajo se hizo lo mismo con el líquido folicular. Y se agregó en diferentes concentraciones en el medio de maduración in vitro de los ratones. Y lo que se observó fue una disminución bastante marcada, era de 89 a 69%, cuando se agregaba concentraciones de estos líquidos de 20 y de 15%. El control fue cuando se agregó el 5%, porque no hubo impacto, cuando la concentración de 5%. Entonces, la conclusión aquí fue de que el líquido folicular de las pacientes de endometriosis sí impactan la maduración de los ovocitos de ratón, y además también se hizo determinaciones en los óvulos que lograron madurar, la estructura o morfología del uso acromático también fue dañada, igualmente que el lineamiento de los cromosomas. Entonces, esto nos hace pensar que de repente la maduración in vitro o capa-IBM podría ser una alternativa para liberar a esos óvulos de pacientes de endometriosis de los fluidos foliculares que pueden afectar su calidad. Hubo varias publicaciones en diferentes sitios, papers, póster. Y finalmente, también quería comentarles sobre el capa-IBM. El capa-IBM lo hemos empezado a trabajar en forma muy esporádica desde septiembre, poco antes de septiembre del 2022, que hicimos una transferencia, pero no como parte del proyecto, sino lo empezamos a realizar. Y hacíamos uno que otro caso con escepticismo, con desconfianza, porque ese es el problema, ¿no? Uno quiere tener más resultados, y logramos este primer embarazo de una joven de 33 años a la cual se le aspiró 21 complejos cúmulos oófurus y se le hizo, 12 maduraron, nada más que 12, la transferencia embrionaria el 21 de octubre y el nacimiento fue el 9 de junio, presentó preeclampsia a la paciente. La transferencia fue diferida.
me mandó la paciente para este curso esta foto del bebé. Es un bebé sano. Bueno, actualmente Cefra se ha comprometido en una investigación para hacer un proyecto de investigación con el apoyo de la Vima Fertility. Es un estudio observacional exploratorio donde la intención es obtener complejos de cúmulos oófuros y madurarlos con el sistema bifásico de maduración in vitro, obtener los óvulos maduros, vitrificarlos y, comparar también medios donde se vitrifican y luego desvitrificarlos, hacer el ICSI y transferir los embriones en fresco sin estudio cromosómico. Todas las pacientes son pacientes jóvenes con síndrome ovario poliquístico o de morfología, ¿no? Y generalmente la antimuleriana tiene que ser mayor de 3.5. Bueno, tenemos embarazos en curso, uno de ellos es el que el doctor Diego ha presentado, Diego Guávil, y bueno, esperamos buenos resultados. Y este slide me lo dio hace un tiempo el doctor Ricardo Pela, solamente para demostrar que en Cefra hacemos, en Cefra hacemos en pacientes con cáncer de mama, se han obtenido ovocitos por IBM de tejido ovárico, ¿no? Otra paciente también que acá estamos con pacientes con cáncer de mama que han decidido que se ha obtenido el tejido ovárico y han congelado ovocitos por IBM, ¿no? Y esta paciente con cáncer de ovario, que es bastante joven, mire, 8 años, ¿no? Una niña que en el momento que se ha congelado el tejido ovárico, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. En ella no hubo IBM. Bueno, esto ya no lo voy a repetir, pero solamente para decir, acá tenemos este trabajo sobre todo, es un trabajo donde comparan los resultados de capa IBM y los blastocistos obtenidos y la transferencia en blastocisto. Perdón, no en blastocisto, sino la transferencia con embriones en clivaje. Entonces, sí hay diferencia en la cantidad de blastocistos obtenidos entre el IBM y la fertilización in vitro. En el IBM, por ejemplo, se tiene 4 embriones, en el otro lado se tiene prácticamente 8. Pero sin embargo, cuando se transfirió los embriones, se tuvo tasas de embarazos similares, ¿no? Acá demostrándose que el kappa IBM es superior al IBM también, ¿no? Y es comparable cuando se hace en la primera transferencia al IBF. Acá también hay otro trabajo que lo comentó, está mal, el doctor Ho. Es un trabajo donde compara las pacientes de kappa IBM que reciben estimulación o no reciben estimulación. Ahí está el número de blastocistos, 31% en los que no recibieron, 29%, pero lo más importante es la tasa que logran de embarazo clínico y recién nacidos, ¿no? 38%. Entonces, dicho esto, son pocos los países que todavía, los centros que están utilizando el kappa IBM. En el Perú somos uno de ellos. En América somos prácticamente el Perú el único país que está en esto. Y bueno, el comentario es, por los resultados obtenidos en pacientes debidamente seleccionadas, en IBM y ahora en kappa IBM, creemos que esta técnica de reproducción asistida innovadora, amigable, segura y de bajo costo es la revolución de la fertilidad. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?